Muchas gracias, mi hermano, y sobre todo por decirme viejo, que ya no es. No, yo hablé de mí, yo hablé de mí. Usted es joven, usted es muy joven. Yo estoy hablando de mí. A esta edad, con tocar muchos botones, ¿verdad? Pero No, está bien, está bien, usted es está bien. jovencito, Yo lo perdono, yo lo perdono. usted es jovencito, usted es jovencito. Bienvenido, pastor. Bueno, bueno, muchas gracias, mi hermano. Le estaba diciendo que, bueno, lo que lo escribí mal, que ese día me es familiar. Lo que pasa es que puse ese día es familiar, pero ese día es familiar, bueno, por muchas razones, ¿no? Bueno, Pero ustedes deben saber para, por qué. para usted debe ser familiar. Para mí no tanto, pero es familiar y es en familia, ¿verdad? Para pasar en Sí, sí. familia. Así No, que ahí lo y esperamos. sobre, sí, y sobre todo, no, como introducción se lo digo, es el cumpleaños de Marcelo y de Pedro, así que algo tiene que pasar ese día. Así que le estamos diciendo desde ahora que son los mismos cumpleaños, el mismo día, para que entonces ya sepa qué hacer. Te estoy diciendo adelantado. Bueno, me imagino Bueno, que pasta flora ya la tenemos, ¿verdad? La pasta flora de la hermana ya creo que la tenemos ahí. También arroz con leche también. Y bueno, y si seguimos, vamos a estar bien abundante, ¿verdad? qué cosa, qué cosa. ¿Cómo se iba a cumplir el mismo día y usted 10 años antes que yo? Eso es increíble, no, 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 no habría tanta casualidad. Yo lo seguí a usted, yo lo seguí a usted hasta el día de nacer. Lo seguí. Bueno, bueno, muchas gracias, mis hermanos, por la bendición que se nos da de poder seguir estudiando la palabra de Dios. Y sobre todo cuando vemos que el Señor nos va hablando a medida de que el tiempo va transcurriendo y nos va hablando necesariamente de cosas que, y valga la redundancia, que son necesarias para nosotros como iglesia, como congregación y localmente. Porque muchas veces se tocan temas de la iglesia en general, pero muchas veces también nos incumbe aquello que localmente pasamos como situaciones, cosas, porque creo que Dios es intencional y nos habla a cada uno de nosotros, aunque también le habla al pueblo en general. Pero qué lindo que fuera así, porque si Dios me habla particularmente es porque se preocupa de mí y porque me tiene, tú sabes, en su corazón. Eh, no es un Dios que está ausente, que no sabe lo que está pasando en mi vida. Entonces, de eso se trata. Estuvimos hablando sobre este tema, el cual es un nuevo despertar, que le pusimos como título, ¿no? El cual nos basamos en Romanos 13:11 que está en pantalla, que dice, y esto conociendo el tiempo, o sea, el tiempo es ya, es ahora, para ti, para mí, para nuestra congregación que ya es la hora de qué, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, y qué lindo ese intervalo de saber, ¿no? Esa distancia de cuando creímos y ahora, porque volvemos a lo mismo, y es lo que le estaba diciendo. Nuestro Dios habla a diario. Antes creímos, pero ahora estamos más cerca. Y cada vez estamos más cerca de aquella promesa que Dios nos hace de que Él está por venir. Pero hay algo definitivamente que nos deja ver el Señor y es que en esa salvación, que desde que creímos hasta ahora hay algo que tiene que pasar para que todo funcione, para que esa promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, tiene que haber algo que el Señor siempre nos diga constantemente, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Y qué bueno que tenemos estos estudios para que constantemente podamos estar apercibidos y como atalayas de lo que el Señor tiene para nosotros. Y qué bueno que sabemos, como decía mi hermana Yolensi, de que aquellos pensamientos en el cual Él tiene para nosotros son totalmente diferentes y buenos, ¿verdad? Ahora la cosa es cómo nosotros pensamos de Él o qué pensamos nosotros del Señor. O si realmente lo tenemos en nuestro corazón también, como sabemos que Él nos tiene a nosotros. Si realmente lo conocemos para poder decir sí en el tiempo difícil, en el tiempo malo, donde no le estoy robando la apertura a mi hermana Violencia, sencillamente ella fue la que vio y entonces se metió y estaba y está hablando lo que voy a hablar. No, no, no es broma. Pero sí, como también creo de que todo está relacionado, también creo que sí, Dios nos ama y sabe qué es lo bueno, pero
para nosotros, pero ¿qué tal nosotros si sabemos lo que Él tiene para mí como individuo, ¿no? Y bueno, repasando un poco, dijimos que un nuevo despertar sería o aquellas personas alguien que pudiera estar dormido espiritualmente y que necesitaría despertar fuera alguien que pudiera practicar el pecado de alguna manera o que necesariamente no estuviera haciendo lo bueno, que también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacer lo correcto también es pecado. Pero también dijimos que alguien como característica que estuviera despierto espiritualmente, entonces era aquella persona que servía constantemente en todo lugar, no solamente en la liturgia de la iglesia, sino con su testimonio, en su vida en general. Y hoy quiero hablarles un poco de un tema que está sumamente trillado, pero es un tema que si te cae 20, yo estoy seguro de que con esto vamos a salir adelante. Porque este tema se ha dejado de tocar mucho en las congregaciones por el simple hecho de el manoseo, la manipulación que se ha dado por arriba, o sea, en general en muchos lugares, y se ha dejado de tocar. Este tema tiene que ver mucho con la generosidad, tiene que ver mucho con lo que yo soy, con lo que yo doy, con lo que como yo percibo y adoro a Dios. Cómo o si quizás yo pueda tener X característica que me define para ser un adorador de verdad, teniendo en cuenta de que un adorador no es solamente aquella persona que entona canciones a Dios, sino aquel que vive para Dios como un estilo de vida en todo su esplendor. Entonces, para eso, yo quisiera que fuéramos a Primera de Reyes, el capítulo 6 del 11 al 12. Y vamos a ver algunas características que el Señor puso o que Salomón tenía, dado el caso de que él tuvo un deseo muy grande y fue el cual le pidió a Dios, que todos sabemos cuál es, que fue el que Dios le diera sabiduría. Y basado en eso, entonces, Salomón tuvo como efecto y puso en obra aquello que era, que ya le digo, la generosidad y era su forma o una de las formas que él tenía de adorar a Dios. Y vamos a ver por qué le llamo adoración a esta forma que tenía Salomón de manifestarse, ¿no? O de poner en obra esto que yo llamo oración. Vamos a ver, Primera de Reyes 6 11 al 12. Primero, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, por regalarnos este tiempo donde podemos, Señor, sentarnos a tus pies, Señor, sin afán para poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ya sabiendo que tú piensas bien de mí, que piensas bien de nosotros y solamente, Señor, quiere que atesoremos esto en nuestros corazones, el cual viene de ti, Señor. Así que hoy, como victorioso, Señor, y gigante que eres tú, Señor, te pido que tú nos asistas, oh Dios mío, para poder escuchar, Señor, aquello que tú tienes para nosotros como congregación local y también aquellas personas que nos escuchan por Facebook Live y por las plataformas, Señor, digitales, Señor. Así que sé tú con nosotros y ayúdanos, Señor, a entender tu corazón, oh Dios mío, para tu pueblo, Señor, y que podamos corresponderte como tal, como a ti te gusta que seamos, oh Dios mío. Generosos, Señor, obedientes, y que pongamos por obra, Señor, todo aquello que nos has enseñado. Así que gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Primera de Reyes 6 del 11 al 12 dice, entonces vino palabra del Señor a Salomón diciendo, esto está en Primera de Reyes 6 del 11 al 12, respecto a este templo que tú edificas, si caminas en mis estatutos y pones por obra mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando de acuerdo con ellos, yo cumpliré con mi palabra la que hablé a tu padre David. Tenemos que contextualizar un poco esto. Lo que pasó entre David, el padre de Salomón, y Salomón la diferencia era que David estaba reuniendo todos los materiales para poder reconstruir el templo, pero el Señor no le dio la oportunidad a David que pudiera reconstruirlo y esto lo iba a llevar a cabo Salomón. Pero también esto venía también de todas aquellas promesas que se le habían hecho a todos los patriarcas antiguamente. También a Moisés, ¿verdad? A Isaac, también a Abraham por la fe de que de la descendencia iba a ser tan grande como las arenas sea del mar. Y entonces llega hasta donde está David
¿verdad? O llega donde está Salomón, perdón, para edificar el templo, pero el Señor le dice, hay algo, Salomón, que tienes que hacer que no hizo tu papá para que tengas una actitud correcta, una actitud de adoración, para que, ojo, para que me agrades. ¿Por qué digo que venía de antes estos decretos? Porque se lo está diciendo claro, ¿verdad? Le está diciendo, si caminas en mis estatutos y pones por obra mis decretos y guardas todos mis mandamientos, ¿de dónde vienen los mandamientos? Vienen muchísimo antes que David, muchísimo antes que Salomón. Entonces le dice, bueno, entonces si tú cumples con ellos, Salomón, y hablando de ti, estamos hablando de el pueblo, porque recuérdense que Salomón era un rey, ¿no? Y él era cabeza por encima por el pueblo de Israel, estaba puesto para mandar o para gobernar, ¿no? Viéndolo de alguna manera, porque aquí las únicas que mandan son las suegras, nosotros lo que hacemos es que gobernamos. ¿Dónde está? Ya me empecé a meter con la hermana. Con la hermana Gladys, menos mal que ya no se conectó hoy, porque si no me hubiese dicho algo. Entonces, yo cumpliré contigo. Pues conectada, sí, te perdí. A ver, Bueno, tú estás que estás escuchando nomás y cuando llegue el domingo tú me pones en mi lugar. Entonces dice, cumpliré, fíjate que dice que va a cumplir la palabra que le dijo a David, inclusive no ni a él. Ahora, ¿qué era un mandato? Porque muchas veces pensamos en los mandamientos y decimos, son mandatos. Y claramente, claro que sí son mandamientos. Son, no robarás, no matarás, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. En aquel entonces no codiciarás y ese tipo de cosas. Pero había algo que vamos a ver un poco más adelante que Salomón tenía, que era bien parecido a lo que tuvo David y era un corazón generoso, un corazón que sabía dar. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero vamos a ir al Deuteronomio 15:10. Fíjate que hoy vengo suave, rápido, en contexto. Biblia en contexto. ¿Cuáles fueron estos mandamientos? Bueno, uno de ellos, y tendría que cumplirlos todos, porque evidentemente la ley era para cumplirla, era Deuteronomio 15:10, que dice, si faltas, sin falta, escucha, sin falta, te mando, sin falta. Le darás y no serás de mezquino corazón. Escuche esto, de mezquino. Y está hablando, ahora entenderán por qué hablo, cuando hablo de adoración, hablo de corazón. Le está diciendo, no importa si diezma, no importa si ofrenda, no importa si vas a la esquina y le das a un pobre. No, 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 no. Lo que importa es que tu corazón no sea mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios, ¿en dónde? En todos tus hechos y en todo lo que tú emprendas. Ahora, esto es un principio, porque nosotros estamos en la era de la gracia, yo sería incapaz de decirte, no, tú tienes que hacer esto, o tú tienes que, no, 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 no. Ahora nosotros en esta gracia que Dios nos ha dado, que posiblemente lo veamos un poco más abajo, entendemos que somos generosos porque amamos a Dios y porque Él nos amó primero. Nosotros queremos agradarle y como sabemos cuáles son sus estatutos y sus principios, entonces nosotros los ponemos por obras. Pero me quiere ir bien. Ah, para que está clarito. Bueno, si no soy de mezquino corazón, Salomón, tú vas a hacer lo que yo te digo. ¿Y qué es lo que yo te digo? Bueno, tu corazón va a dar, se lo merezca o no se lo merezca, lo entiendas o no lo entiendas, y te va a ir bien. Y está bien, y te va a ir bien. Dice la Biblia que al que el pobre le da, al Señor le presta. ¿No? Entonces, bien, lo primero que para Dios le da como una norma, ¿no? Está claro que es todo lo que sean mis mandamientos, es santidad primero que todo. Obediencia, Salomón, pero Salomón, nunca te olvides de ser generoso, generoso. Amén. Entonces, bien, porque muchas veces, hablando del corazón, eh, porque he visto muchas cosas así de que, bueno, yo doy y cumplo, o por ejemplo, aquellas personas que tienen que separan un 10% de lo que ganan, ¿no? Lo dan y dicen, bueno, yo con esto cumplo. Muchas veces tratan, ¿no? De alguna manera de comprar a Dios o de alguna manera quedar bien delante del hombre y delante de Dios, pero se olvidan que lo esencial realmente es el corazón. Y vamos a ver un poco más abajo. Primera de Reyes 7 del 48 al 51. Nos dice de esta manera. Y ahora vamos a ver el corazón de Salomón. Corazón de Salomón.
Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, que eso es todo lo que vamos a hacer, como ejemplo para que podamos ver a dónde quiero llegar y al final le doy una conclusión y usted participa y me dice qué le parece. Salomón también hizo todos los utensilios de la casa del Señor. Escuche esto: el altar de oro, la mesa de oro, sobre lo cual estaba el pan de la presencia. 5 candelabros ¿de qué? De oro puro, que estaban al sur y otros 5 al norte delante del santuario interior, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Fíjate cómo se relaciona el oro con la santidad del templo y la excelencia de lo que Salomón, sabiendo quién era Dios y como quería corresponderle, le daba. Dice el versículo 50. Asimismo, hizo de oro puro las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los utensilios, perdón, y los incensarios también eran de oro. Los goznes de la puerta de la sala interior, el lugar santísimo, y los de la puerta de la sala del templo. Así se terminó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa del Señor. Entonces Salomón introdujo las cosas de su padre David, y ahí es donde viene la promesa, de donde empieza a entrar David a jugar aquí, ¿verdad? Que había consagrado y puso la plata, el oro y los utensilios en el tesoro de la casa del Señor. O sea, que pudiéramos decir que para uno despertar, o quiero preguntarte algo, porque hay algo que me llama mucho la atención aquí. Bueno, yo voy a abrir un momentico el micrófono para que me diga, ¿qué usted ve y le llama la atención en este pasaje? Viendo que Salomón todo lo hizo de una forma especial y exquisita. ¿Qué es lo que usted ve y qué podemos sacar como principio de esto? ¿Qué les parece? Porque me interesa qué creen, qué piensan, cuál es su opinión. Hablando propiamente de la generosidad de Salomón y aquel principio que pudiéramos manejar para un nuevo despertar en nuestras vidas, tratándose de esta área en particular, siendo generoso o no. ¿Qué características tuvo Salomón en este caso cuando lo hizo todo de oro, todo de plata, cuando lo hizo en grandes magnitudes? ¿Qué le parece? ¿Qué ven de específico ahí que habla la palabra de Dios? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? A ver, tú sabes que yo, yo selecciono. A ver, mi hermana Magali, ¿qué usted cree de esto? Bendiciones, pastor. Buenas noches. Que Buenas lo noches. hizo, bueno, que lo hizo todo en excelencia. Eh, Fue muy detallado, específicamente lo que el Señor, eh, Sí, no, excelente. en Es que fin, no sé está cómo ahí. de explicarlo. No, es que está en el punto, está en el punto, está en el punto. Una de las Eh, cosas. Sí, sí, dígame. No, que fue hecho a la obediencia a través de la voluntad de Dios, como Él quería, es precisamente como era, tenía que hacer. El construir el templo, los detalles del oro, de la plata, eh, No, así mismo, hermana, así mismo es. ah, Es que todo se resume en esto y es muy básico. Y por eso pregunto, porque en realidad la Biblia lo que está resaltando aquí, primero es lo como usted dice, es la obediencia de lo que Dios le dijo a Salomón y de lo que Salomón hizo. Pero además, ¿por qué? Porque Salomón podría haber hecho Salomón los utensilios de plata y igual también tendría un valor importante. O es más, la Biblia habla que muchas de las cosas que hizo las hizo de bronce. Sí,
La pregunta es esta y a dónde quiero ir, porque muchas veces no nos damos cuenta, hablando por ejemplo de lo que decía mi hermana Iglesia en la apertura, de los pensamientos, de aquellas cosas que muchas veces vienen a mi mente y me traicionan, muchas veces porque sabemos hacer algo en específico o en particular, terminamos por aquella religión en la cual no nos hace bien porque sabemos que hay religión buena y hay una religión que nos agobia, nos aplasta. Muchas veces terminamos a hacer las cosas como Dios no quiere que la hagamos y la hacemos sin excelencia. ¿A dónde voy con esto? Porque muchas veces, e inclusive pasa en las familias, pasa en todos lados, cuando en realidad, por ejemplo, dejamos lo esencial en cuanto a detalles, amor, al sacrificio. ¿Por qué? Porque ya conocemos una persona, donde no valoramos muchas veces a las amistades, donde no valoramos muchas veces a la iglesia que tenemos cuando vemos, por ejemplo, que hay algo que se rompe en la casa de Dios, pero yo digo, inclusive lo voy a poder reemplazarlo con algo que definitivamente va a funcionar, pero no es algo que con ello le voy a dar la excelencia a Dios. Cuando definitivamente tengo algún talento específico, noche de talento, tengo un talento específico, pero no lo pongo, ¿verdad? A los pies del Señor, porque definitivamente primero, una que no me interesa, otro que puede ser que me aburre, o otro puede ser que tenga la motivación incorrecta en cuanto a darle lo excelente a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo sé hacer. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo el conocimiento en algo específico, cambio el oro por el bronce. Y eso en lo espiritual tiene un daño terrible. Porque cuando empezamos a cambiar el oro por el bronce y la excelencia, entonces empezamos a darle cabida a otros pensamientos. Empezamos a decirle, bueno, Señor, tú sabes, tú me conoces. Y por cuanto tú sabes y tú me conoces, entonces yo lo sé hacer bien, pero entonces no estoy adorando literalmente con lo que estoy orando. ¿Qué quiero decir? Puedo ir a la iglesia, puedo pararme al frente, puedo tocar el chofar, puedo cantar y por dentro estar muriéndome, por dentro no estar deseándolo, por dentro no estar amando lo que estoy haciendo, por dentro puedo estar leyendo la Biblia, pero sin embargo la Biblia no me puede estar leyendo y no me puede estar calando y eso es sumamente peligroso porque en cuanto empiezo a cambiar el oro por el bronce, entonces empiezo a darle cabida a mi mente, al enemigo y a todo lo que pueda influir sobre mi vida y que me pueda dañar, porque por ende entonces tampoco estoy sacrificando. Y en el sacrificio es donde Dios puede ver, o sea, estoy hablando de sacrificio, de poder deshacerme. Porque decía, Salomón podía haber dado la plata, pero Salomón dijo, como dijo David, y eso es un pensamiento de antes, no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Porque si no me cuesta, entonces no es sacrificio. Y por cuanto yo sacrifico por Dios, entonces mi testimonio es verdadero porque ahí yo puedo no demostrarle a mi vecino, no demostrarle a mi hermano, sino demostrarle a Dios que Señor, yo quizás a lo mejor, y no estoy hablando de cantidad, entiéndame, no quiero que me malinterprete, estoy hablando como la viuda, aquella que dio lo poco que tenía, dio más que cualquier persona aquella que dio para que lo vieran. Aquella persona que cantó de corazón y lo viste compungido, ese adoró más que cualquier otra persona que quizás a lo mejor se levantó, profetizó, habló cuatro lenguas y dijo, aquí está Dios. No, esa persona tuvo una relación íntima con Dios y Dios le está. Por eso decía el otro miércoles, no, cuando el hermano Fabricio predicó, me habló a mí, Dios. O sea, porque es mi relación con Dios, esa es mi adoración hacia Dios. Y cuando, a ver, porque ahí vamos al otro. Cuando yo no puedo ver que Dios me habla, cuando yo no puedo ver que o solo veo al hombre y no veo nada bueno, cuando critico, cuando yo no estoy adorando literalmente, yo estoy cambiando el oro por el bronce. Cuando realmente, y voy más allá, y quiero que abra su mente, cuando realmente no dejo que mis hijos que no son míos, que son de Dios, le sirvan a Dios como es debido y aún que Dios los pase por el proceso, yo como padre estoy
interfiriendo y estoy cambiando el oro porque no estoy sacrificando. Porque, ¿qué fue lo que hizo Isaac? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Sacrificó. Entonces, cuando nosotros sacrificamos y tenemos una actitud de adoración, entonces cuando Dios se puede manifestar y entonces es cuando viene un nuevo despertar. Y ahí es donde voy, porque cuando no hay excelencia para las cosas de Dios, Dios te va a bendecir de todas maneras porque Dios, el sol sale para justos e injustos, pero el problema es que con nuestra actitud, cuando cambiamos el oro por el bronce, lo que pasa es que dañamos a los demás. Cuando no nos importa la necesidad del otro, estamos cambiando el oro por el bronce y dañamos a los demás. Cuando yo no le digo, Señor, aunque yo no quiera hablar de ti, Señor, aunque me sienta mal, Señor, aunque me duela la cabeza, Señor, aunque me hayas puesto en un hospital y ese hospital quizás a lo mejor me esté sintiendo mal y yo no esté hablando la palabra, entonces no estoy haciendo un buen adorador, no estoy sacrificando y por tanto no vamos a despertar y por tanto influyen los demás. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tú como iglesia te estancas o yo como iglesia me estanco y no me expando, sencillamente vamos a ser personas que tendríamos, ¿saben lo que es el oro golfi? El oro golfi es aquello que es cualquier material bañado de oro, cualquiera que sea con una capa, y no es oro verdadero, es oro falso. ¿Por qué? Porque no hay excelencia y por cuanto no hay excelencia Dios, entonces llega a ser falso y Dios tiene que usar a otras personas, que de hecho el oro, pasar por el fuego, el oro es cuando se purifica, que es lo que a veces lo vimos, ¿no? Y nadie quiere la prueba, pero realmente así es como Dios nos trata, o nos debería tratar para purificarnos. Pero por cuanto no pasamos por ese proceso, por cuanto no nos interesa el proceso, cuando no nos interesan las cosas de Dios, entonces definitivamente, y perdóname si estoy siendo recalcitrante, porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no? Yo lo he visto muchísimo. ¿Por qué si, y lo he escuchado, ¿por qué si hay palabra? ¿Por qué si la alabanza está? Y estoy hablando propiamente de la iglesia, porque no le estoy hablando a otra gente, estamos hablando a la iglesia. ¿Por qué entonces la gente no se queda? Y yo preguntaría, ¿por qué no se queda? ¿Qué estoy haciendo yo para que la gente se quede? Porque si definitivamente yo le estoy dando todo lo excelente a Dios, yo no me estaría preocupando por lo que los demás hacen. Porque, por ejemplo, yo pudiera criticar y decir, ¿por qué alguien más tal, más cual no evangeliza? Y yo me preguntaría, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? ¿Por qué el hermano, volvemos, mira, y esto es muy práctico. ¿Por qué en la iglesia se llevan mal los hermanos? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que los hermanos se lleven bien? Son cosas tan sencillas como esas. ¿Por qué? Esta es la característica y práctica. ¿Por qué en la iglesia no hay amor? Y la pregunta es, ¿cuánto yo amo? ¿Cuánto estoy dispuesto a alzar el teléfono? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificarme y ir por los demás? Entonces, cuando yo digo no hay amor, sencillamente estaría diciendo, si no hay amor, ¿cuánto hay en mí? Y si hay mucho amor en mí y Dios está en mí, entonces fuera oro puro lo que estuviera dando como obra y no bronce. Entonces, por eso me gusta tanto este pasaje de aquellas cosas que Salomón puso como prioridad realmente para decirle a Dios, mira Dios, es más, te voy a decir algo. El pasaje muestra que Salomón, y lo vamos a leer ahora, Salomón hace después otras cosas que no tienen que ver con el templo y lo hace también con oro. Pero lo primero que hace Salomón es lo que es el templo, era para el templo. Y yo no te estoy diciendo, lo que yo te quiero enseñar hoy es que, o que entiendo, o que entendamos de alguna manera, es que no necesariamente porque Salomón lo hizo, tú tienes que desvivirte por algún lugar o local, pero lo que sí te quiero decir es que es un principio que Dios maneja y siempre ha manejado cuando se trata de la excelencia, que de paso eso nos hace
bien. ¿Y cuánto más para las cosas de Dios? Porque, por ejemplo, si hablamos, digamos, no estamos, vamos a sacar el templo físico que ahora le llamamos local o le llamamos iglesia, aunque la iglesia seamos nosotros. Pero ¿qué tal cuando hablamos del templo espiritual en el cual somos nosotros? Cuando hablamos que la excelencia que debería ser, por ejemplo, lo que vimos como aquello que le gusta a Dios, como no robar, no matar, no fornicar, no, aquello, comer bien, lo que quiera que sea, como templo espiritual para nosotros, sigue siendo el mismo principio. Y ahí es donde está el punto. Es que al final de todas estas cosas, hermano, lo que quiero que entendamos es esto. Esto es, digamos, como un plan que Dios tiene para que las cosas funcionen. Porque todo lo que se hace, dice la Biblia, todo lo que hagas de dicho y de hecho, hazlo para Dios, es para que funcione. Y por cuanto empieza a funcionar a ti y a mí, nos beneficia. Entonces, si hablamos de unidad, hablamos de la iglesia, hablamos de la familia, pero hablamos que Dios debe ser lo primero con excelencia para que todo en nuestras vidas funcione. Y te digo una cosa y te tengo una noticia que a lo mejor no te va a gustar mucho, pero si tú eres cristiano y la iglesia no funciona, te puedo asegurar que tu casa no va a funcionar. Y yo no le estoy echando maldiciones a nadie. Sencillamente lo que te estoy diciendo es que cuando la iglesia no está bien, la iglesia no puede enseñar bien. La iglesia no puede, y estamos hablando de local para lo que quizás a lo mejor Dios quiso para tu iglesia local, no en general, porque la promesa de Dios se va a cumplir de todas maneras. Pero lo que quiero decirte es que la iglesia siempre se va a sostener porque Dios fue quien la puso, pero sin embargo hay consecuencias de atraso. ¿Por qué? Porque hay una visión que quizás no se ha cumplido. Hay unas misiones que no se han cumplido. No entiendo por qué la iglesia tiene que pedir limosna. No existe. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no es que la iglesia tenga que pedir, es que los corazones no están dispuestos a sacrificar. Los corazones no están dispuestos a dar el oro genuino con excelencia para que entonces pueda Dios manifestarse en mí. Y no es una condición, sencillamente es, tú escoges lo bueno, Dios te dice, aquí está lo bueno y lo malo, tú lo coges si tú quieres. Es más, muchas de las leyes y de las cosas que Dios, las leyes bíblicas, no son imposiciones. Lo que te está diciendo es, si te comes el poquito, te va a hacer daño y te va a subir el colesterol. Si te comes aquello que es impuro, bueno, puede ser que te mueras de un infarto. O sea, cosas, pero no te está, o sea, lo que te estás alertando bueno, en tu mano está el bien y el mal. Bueno, ¿qué te dice Dios? Bueno, peca. Si tú quieres pecar, tú tienes tu libre albedrío, tú lo puedes hacer, sencillamente. Ah, pero eso, ¿la consecuencia cuál es? Bueno, la paga del pecado de muerte, aunque Jesucristo venga, pero hay consecuencias. De igual manera, si no somos generosos, no, está bien, la iglesia se va a mantener y se va a sostener. El problema es que tu visión para donde Dios te puso no se va a concretar de la misma manera, o quizás a lo mejor si lo ibas a hacer en un año, puede ser que lo hagas en 10. Y puede ser que termines cuestionando aquello o aquella promesa por la cual Dios te puso en el lugar que te puso, porque aquí vamos a lo otro. Dios no le dijo a Salomón, dile al pueblo que haga esto. Le dijo a Salomón, no, tú haz esto. Y si tú haces esto, entonces las promesas de tu padre van a ser cumplidas. Entonces, ¿cuánto de nosotros queremos de verdad en realidad? Digo, si alguna vez donde tú estás tuviste aquella visión de parte de Dios y te dijo, donde yo estoy es donde Dios me puso. Y si es donde Dios me puso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque sí, sé que no debo de pecar, sé que no debo de servir, pero sé que hay un área en mi corazón que es el área más difícil, porque dar lo que nos cuesta es sumamente difícil. Y estoy hablando de dinero propiamente, estoy diciendo porque a nadie nos gusta soltar el dinero. Y eso en muchos lugares no se habla. Yo te pudiera disfrazar y decirte que sí, que si tus dones, que si tu tiempo y que si no. Pero en realidad, el dinero, cuando tú lo tocas, realmente a la gente le molesta. Es más, yo no estoy viendo aquí, pero yo no dudo que no haya mucha gente conectado. Porque cuando tú tocas este tipo de temas, es sumamente difícil. Y yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay mucha necesidad que digo, bueno, no sé hasta qué punto, porque con necesidad o no, todos comemos, todos
Todos nos bañamos. Digo, hay algunos que no les gusta bañarse, pero comemos, nos bañamos, no vivimos en casas de cine. O sea, tenemos la oportunidad, porque si lo miramos así, entonces cambiamos nuestros paradigmas. La oportunidad de cambiar el mundo la tenemos en nuestras manos, porque nosotros decimos, bueno, pastor, yo no sé predicar, a mí tú nunca me vas a ver en un púlpito, pero oye, tu semilla puede crecer en donde no hay tierra que germine. ¿Por qué? Porque se puede hacer una tierra fértil con lo que tú das. Y no hay por qué la iglesia tenga que mendigar nada. Nada, porque son oportunidades. Mira, muchas veces criticamos a los mormones, criticamos a los testigos de Jehová, criticamos a todo aquel que pase pero esa gente, a los judíos, yo te pago si un chino, un judío, un testigo de Jehová, si esa gente, lo suyo, se lo dan a otra gente y no se lo dan para lo que ellos creen que fue la visión por lo cual Dios lo dio, no existe. Siempre dan porque están convencidos de que Dios fue quien los puso ahí para la misión que vayan a cumplir. Y son prósperos porque además, volvemos a lo mismo y entiendan esto, son leyes como son leyes físicas. Dios ama al dador alegre y no importa si tú al final das, si tú das, Dios te va a bendecir. O sea, además, escúchame, no quiero decir que ahora tú tengas que dar porque ahí vamos al otro extremo. No quiero decirte que ahora tú vas a dar y no Dios me va a dar 200. Eso no es lo que yo estoy diciendo porque nosotros estamos en contra de eso. Estamos en contra de las declaraciones. Como hay alguien me dijo hoy, alguien que conozco, muy cercano, estoy yo bajo del sol, he agarrado una sola orden en todo el día en Guamba y me dice, no declara lo que tú vas a ver que te va a venir la orden. Dios no, yo lo que voy a declarar es que me voy a bañar para mi casa porque tengo tremendo calor porque no agarra una. O sea, no, yo también creo en la soberanía de Dios y que Dios sabe cuándo me debe dar y cuándo no me debe dar. Y sería yo incapaz de sobornar a Dios ni de tentarlo y decir, bueno, Señor, si yo te di 100, tú me vas a dar 100. No, eso no es el punto. El punto es con qué excelencia yo doy y qué yo sacrifico para Dios. Porque Dios no nos va a dejar en vergüenza. Yo te lo puedo asegurar. Ahora, entiende esto. Y quiero que lo entiendas bien clarito. No es, porque nosotros lo explicamos de esta manera también y todo el que sabe, por eso es que lo estoy haciendo y yo sé que es difícil, no es el 10 no es el 20 no es el 40 no es el 50 es lo que Dios quiere. Dios quiere el 100% de ti. Hablando en general de tu ser, no es solo tu dinero. Dios te quiere a ti. Es más, esa fue la predicación que hubo, creo que el domingo este pasando, el otro que tuvo el hermano Marcelo, que te lo repetía muchas veces, decía, Dios te quiere a ti. Y claro, lo demás es secundario, pero influye. Si estuviéramos en un domingo, quizás a lo mejor no estuviéramos hablando de esto, pero como estamos en un miércoles y queremos que tú formas parte de esta bendición, te digo, Dios te quiere a ti, con lo mucho, con lo poco, con o sin nada, porque volvemos a lo mismo. No te puedes condenar si realmente no tienes, si no tienes, no tienes. Y Dios sabe cuál es tu corazón. Pero si tienes y puedes, entonces ahí también está tu corazón, porque Dios sabe y a Dios no nos lo podemos esconder de ninguna manera. Porque si tú tienes, es como dice la Biblia, bueno, ¿de qué vale que tú veas a tu hermano que te diga, tengo hambre, tengo frío, y tú le digas, anda, ve y camina? No. Y cuando hablo de la iglesia propiamente, estoy hablando de ti y de mí, estoy hablando de aquellas necesidades que a lo mejor tú tienes y no las dices porque realmente tienes pena o que puedes tú de alguna manera suplir con lo que sea. Pero esa es la iglesia. La Biblia dice que los apóstoles, los discípulos, ponían todo a los pies de aquellas personas que estaban a cargo en aquel momento y los compartían. Yo no estoy diciendo, quiero que me entiendan, que ahora vayan a la iglesia y le digan, no, coge aquí toda mi heredad. No, eso, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy aludiendo y llamando a los corazones para que con excelencia, sea lo que sea, la obra de Dios pueda seguir adelante. Si vamos a Reyes 10, 14, 23, mira lo que dice. Está hablando del esplendor y sabiduría de Salomón y mira cómo se manifiesta. Mira todo lo que le venía a Salomón. Dice, el peso del oro que llevaba, que llegaba a Salomón por la sabiduría que tenía, cada año era de 21.000 kilos, o sea, de oro.
¿Usted sabe lo que es eso? Yo no creo que yo no creo que la Reserva Federal tenga esto hoy aquí en este país porque todo es por bono. O sea, aparte del de los mercaderes, de los negocios, de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores del país, el rey Salomón hizo 200 escudos grandes. ¿De qué, hermano? De oro. Pero ahora, mira la excelencia de Salomón. No fue un oro cualquiera, fue un oro trabajado. Fue un oro esculpido. O sea, por eso le estoy diciendo, por eso es que Salomón, su corazón, aunque después se desvió y tuvo, bueno, tuvo sus cosas, pero hasta en ese momento, Salomón tenía un corazón para Dios. Porque cuando tú trabajas a ti te cuesta y eso vale porque inclusive habiendo haber mandado a hacer los escudos, porque él no lo iba a hacer, él no lo sabía hacer, tenía que pagarlo. Y dice, en cada escudo empleó 6,5 kilos de oro. También hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. ¿Cuánto estamos dispuestos a trabajar para Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque trabajar para Dios recompensa. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando espiritual. Hay veces decimos, estamos cansados, sí, tenemos problemas, sí, pero ¿cómo te sientes? Y sobre todo, hay veces yo he notado algo, y la alabanza puede dar testimonio de esto. Hay veces, con ellos, yo los veo y ellos están desde las 7 de la mañana ahí, y de verdad que a mí me parte el alma porque yo los veo, digo, y cuando oro, digo, Señor, y oro por ellos mucho, digo, gracias, Señor, porque su trabajo, más lo que hacen, y están también el pastor Marcelo ahí, y están todos ahí desde las 7 de la mañana. Ahora, lo que me baso yo es en esto, cada vez que aquellos que hacen la apertura, cuando ustedes han subido a orar ahí arriba, yo siento algo especial de parte del Señor, aparte del cansancio que tienen ellos, cómo el Señor recompensa con fuerza, cómo recompensa con su presencia. La diferencia de cuando empieza el servicio, cuando termina. La hermana Viviana que va arrastrándose, limpiar, limpiar, y al fondo tú la ves y después tú la ves en la alabanza gozándose con fuerza. Y dices, hermana, pero tú no te sentías mal y tú no estabas. Sí, pero ahí está la recompensa de aquello que no se ve. Y yo estoy seguro que Dios no deja a nadie en vergüenza. Que así como ellos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a trabajar y a dar, porque de eso se trata. El Señor no nos deja en vergüenza, porque muchas veces decimos o nos preguntan, bueno, ¿cómo estuvo el servicio hoy? Bueno, estuvo ahí más o menos. ¿Qué recibiste? Bueno, pero no decimos, ¿y qué diste? ¿Qué entregaste? ¿Por qué pasamos tanto trabajo para pasar al frente? Porque no entregamos, porque no damos. Porque si tú das de todas, tú dices, Señor, yo te doy de todo lo que tengo, pero también te entrego todo lo malo que tengo. Y si el predicador le habló de parte de Dios, que yo estoy seguro de que habla de parte de Dios, entonces yo tengo que entregar todo, todo, mis derrotas, pero también mis virtudes, mis victorias, y de eso se trata, de eso se trata. Trabajar para Dios, mi hermano, es lo mejor que hay. Así que bien. Dice 17, también hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo empleó 1,5 kilos de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Ahora bien, porque esto está hablando también de cosas personales de él también. El rey también hizo un gran trono de marfil y recubrió del oro refinado. Pero ya todo esto era consecuencia de tanto que Dios lo había bendecido, por tanto que él en su corazón le había dado. Y yo no te estoy diciendo que haga negocio, jamás. Nunca podremos hacer negocio con Dios porque a Dios nos dio. Pero si yo veo un principio como esto, yo digo, wow, el Señor sí bendice, sí lo hace, sin trueques y sin manipulaciones. Es más, ya somos más que bendecidos. Nos dio vida la primera vez, tenemos vida por segunda vez y ahora vida en abundancia por tercera vez y no nos falta nada, porque como el video que dice mi hermana Raquel, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Me da ropa, me da comida, me da vida. Y aunque tú no lo creas, si estás hoy aquí respirando, es por su gracia y por su misericordia. No merecemos nada, pero nos bendice, Él nos bendice. Vamos a saltar al versículo
21 dice, todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada era de plata, pues en los días de Salomón esta no era estimada la plata, para nada, porque el rey tenía en el mar la flota de Tarsis con la flota de Irán y una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Yo me quedo con los otros, los pavos y los monos se los dejo a ustedes para que ustedes resuelvan con. Y dice que el rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Ahora, ¿para quién dice que Dios, o quién dice que Dios no prospera? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Sí lo hace, lo que tenemos que acabar de entender los principios de Dios. Y cuando estoy hablando de prosperidad, como dice Santiago, que prospere que tu alma y también tu corazón, que haya un balance, que las cosas de Dios sean o las cosas espirituales sean más importantes que las cosas materiales, aunque sabemos que las cosas materiales son importantes. Pero si buscamos el reino de Dios y todo lo que es justo, entonces Él dará, pero solamente es disponernos y decir lo mejor para ti, papá. No, no importa, lo mejor para ti. Yo no estoy diciendo me quito. Si usted quiere hacerlo, usted lo hace. No es un problema de quitarse, es un problema de decir, Señor, mi mejor actitud para ti. ¿Cómo soy? Mal hablado, bocón, maldiciente. No, para ti, Señor, lo mejor. ¿Cómo soy? Mentiroso, ladrón. No, Señor, lo mejor para ti. ¿Por cuánto quieres de bendición? Cuanto más tú puedas dar. Salomón fue prosperado en todos. ¿Por qué, hermano? Porque puso las prioridades en orden. Y ahí es donde está el punto. ¿Cómo tú quieres que tu esposa o tu esposo se conviertan si tus prioridades no están en orden? Si llega el domingo por la mañana y todavía estás en McDonald's, no puede ser. ¿Cómo quieres que el Señor te bendiga de una manera especial y te dé un don si no te, o bueno, que se desarrolle ese don si no te dispones a desarrollarlo? ¿Cómo? No existe. Si tú pones las prioridades en orden, tú vas a donde está el líder, tú le dices, ayúdame con esto, no ora por mí, no ora conmigo. Yo estoy seguro que el Señor te va a dar luz, te va a dar vista y te va a decir, es por aquí. Porque pusiste en orden. Ahora, lo que pasa es que muchas veces no queremos cambiar y las actitudes siguen siendo las mismas. No se puede. No se puede hablar, no se puede decir lo que Dios dijo porque ya no se le cree a nadie porque caemos en descrédito. Ahora bien, si vamos a Hechos 5 del 1 al 6 y estamos entrando en el Nuevo Testamento, dice de esta manera. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte. Y aquí quiero hacer, todos sabemos la historia, y aquí quiero hacer un énfasis con esto. No es que no me da tiempo, yo no sé por qué. Y es que este problema que tenemos muchos con doy y no doy, o doy el diezmo, o doy el cuarentesmo, o el cuarentesmo, o el trentintritesmo. Mira, la Biblia es clara. Si es tuyo y tú no tienes ganas de darlo, no lo des porque te puede traer condenación. Ahora, si lo tienes y en tu corazón está, entonces no te midas, confía en Dios. No lo tomes como un negocio porque Dios no lo va a aceptar, porque Dios solamente acepta aquella ofrenda que viene del corazón, así sea lo que sea, así sea 10, 20, 40 o 50. No hay límites para Dios. Usted puede dar el 100, pero no se condene porque muchas veces por ese bagaje religioso que hay por ahí, entonces, bueno, nos vamos a los extremos. Decimos, bueno, si no creen en el diezmo no doy, pero si creen entonces lo doy y con eso se acabó. Ya cumplo. No, no. Solamente pregúntale a Dios y dígale, Señor, primero dígale, estoy en un lugar que será tuyo. No si el pastor es bueno, no si el hermano es malo, no, no. Señor, estoy en el lugar adecuado donde yo pueda sembrar de corazón para que tu obra sea manifestada y se expanda, porque te digo una cosa, podemos orar todo lo que tú quieras y podemos estar todo el día en la iglesia, por cuanto no
demos de corazón, no va a pasar absolutamente nada. Nada. Y Marcelo va a seguir manteniendo a la iglesia. Y todo va a seguir igual porque Dios quiere. Pero en realidad, si quieres de verdad expandir las estacas, como muchas veces leemos en la Biblia, entonces es de todos y para todos. Y Dios se va a manifestar. Entonces, no como Zafira. Dice que sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayendo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjate que es un problema de corazón. Y dijo Pedro, Ananías, le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Mira a Pedro, qué sincero. Si Pedro hubiese sido uno de los apóstoles de hoy, le hubiese dicho, tranquilo, tráigame el 100, tráigalo aquí adelante y Dios le va a prosperar y vamos a comprarle un avión. Sin embargo, Pedro le va para atrás y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Oiga, y sustrajeses del precio de la edad, reteniéndola. Y mira lo que dice Pedro, no se te quedaba a ti vendida, o sea, no me tenías que haber dado nada. Si tú la vendiste, era tuya, la hubieses echado en un saco y te lo hubieses llevado. Pero este estaba en tu poder, Ananías. Ah, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y volvemos a lo mismo. No, es que si el corazón no está dispuesto, no hay avance. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos aquellos que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, mira qué tarea más linda tenían los jóvenes en aquel tiempo para que Saúl, este sábado, cuando, para que sepa cómo es la cosa, los envolvieron y sacándolo los sepultaron. Y eso mismo le pasó a Zafira. O sea, Dios no puede ser burlado de alguna manera. Sabemos que Dios es amor, pero también consume. Y tarde o temprano llega la justicia, aunque hay amor. Amén. Entonces, cuando damos, debemos hacerlo de qué, mi hermano, de corazón, para que nuestra ofrenda sea aceptada por Dios, porque de ahí se trata. No importa cuánto tú des si realmente no la das de corazón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No dice, no ama al que da 20, al que da 40 o al que da 50. Al alegre, al de corazón. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso nos levantamos en la ofrenda. Por eso le decimos, Señor, no sabemos cuánto y no nos interesa cuánto hay en la canasta, ni cuánto entre, ni cuánto salga. Lo que nos interesa, Señor, es que sabemos que tú vas a duplicar porque la iglesia es tuya y no es mía. Porque tú amas al que da con alegría y no solamente dinero, sino todo mi corazón o todos los corazones. Entonces, bien, Hechos 4, 35, 37 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y ahí está la actitud. Y se repartían, porque yo se lo estoy dando como un principio, yo no se lo estoy dando como una ley, es lo que le estoy diciendo. Ellos se los repartían cada uno según su necesidad. ¿Cuántas veces con la necesidad no han escuchado? Es más, una de las cosas que yo cuestioné cuando yo entré y yo conocí a Marcelo fue estos puntos. Y yo no podía entender cómo él decía, bueno, tenemos necesidad, pero si usted tiene necesidad, venga y nosotros lo ayudamos. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo es eso? No entiendo. Eso no lo entiende nadie. ¿Cómo es posible de que tú tienes necesidad, no tienes para pagar la renta, pero tú vas a dar? Porque está consciente y seguro que es Dios el que provee. Y no porque la cuenta dé. Y mira que rima. No es porque la cuenta dé, es porque sabe al Dios que le cree y que nos trajo hasta aquí. Mira, hermano, tiene que ser de Dios. ¿Usted sabe cuántas iglesias o cuántos locales cerraron en ese lugar donde nosotros estamos ahí en la pandemia? Usted no se puede imaginar. Y todavía el hermano estaba, no cierre, no cierre, te ayudo, no cierre. El corazón. Y por eso es que Dios bendice y sustenta. Porque la intención y la motivación es correcta. Es la motivación de Bernabé, la que vamos a ver ahora, que está en Hechos 5 del 35 al 37. Vamos para atrás. El cual dice así. Entonces, lo mismo que estábamos leyendo, y ya con esto vamos a terminar. O sea, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, escuche esto. José,
a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural, de Chipre. Como tenían una heredad, mira la diferencia entre Zafira y Ananía y la diferencia ahora entre Bernabé. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es la diferencia marcada entre Bernabé y Zafira y Ananía? Está claro, hermano. Es el corazón dispuesto a agradar a Dios porque lo conoció. Porque no hay de aquel, hermano, que conozca a Dios que no quiera dar, que no quiera agradar a Dios, que no quiera que la obra de Dios siga adelante, que no quiera ver a familias transformadas, que no quiera ver a alcohólicos o a drogadictos que reconocen a Dios y ya no estén más atados a ellos, que no quieran ver suicidios en la sociedad, que quieran que por medio de lo que ellos siembran por amar a Dios, la sociedad pueda avanzar. Decimos, la sociedad está perdida, los jóvenes están perdidos, pero nosotros podemos cambiar el mundo. ¿Por qué lo podemos cambiar? Porque conocemos al que cambia, a Jesús, que de hecho fue el que más dio. Conocemos al Señor, a nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al único, al unigénito, para que nadie se perdiera. Conocemos una historia amplia, ¿verdad? De corazones generosos que transformaron al mundo y que lo pueden seguir transformando como tú y como yo, tan solo con disponernos y decir, Señor, esto es lo que tengo y esto es lo que doy. Como Pedro dijo, no tengo plata ni oro, ¿sabes qué? Si todo se tratara de dinero, le hubiese dicho, bueno, tienes que esperar a Marte que cobre para entonces poder dar. Si no, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, no hay nada que pueda darte, pero sí tengo algo. Tengo a Jesucristo de Nazaret, al que oro por ti y las mentes se transforman, al que oro por ti contigo y las vidas se salvan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno va a despertar en las finanzas, hermanos, de la iglesia. No se trata solo de aumentar ingresos, no, sino de alinear el corazón del pueblo con la visión de Dios. ¿Saben que tenemos una visión? Yo la tengo colgada antes así en el carro mío. Ahí está, que se me está hundiendo por el parabrisas para adentro. Tenemos una visión. ¿Sabes que tenemos una constitución? La tenemos. No, no somos una iglesia que esté improvisada, hermano. Pregunte. Pregúntale, no como el de burro de Shrek, sino pregúntele. Entonces, la generosidad y la obediencia y la administración responsable traerá un avivamiento práctico y espiritual. Por eso, varias preguntas que debemos respondernos y he dejado 20 minutos para que después nos... Fíjate que fui corriendo. La pregunta que debería hacerme es esta, o estas. ¿Le estoy dando a Dios lo mejor de mis recursos, tiempos y talentos? Eso no deberían de, no, no lo respondan si no quieren, o sea, no tienen que responderlo. Pero me cuestiona, digo, estoy siendo como Salomón, mi tiempo, mi talento, lo que soy, siempre tenemos algo. Siempre, mira, le estaba diciendo a alguien los otros días que está aquí, iba a saber. Decía que la iglesia es como un jardín y que hay flores de diferentes, hay diferentes flores, pero todas esas flores hacen un jardín y esa diversidad es la que adorna el jardín, hay diferentes. Y eso somos nosotros. Todos tenemos, todos de alguna manera, todos brillamos porque a todos Dios nos ama. Lo que somos diferentes y trata de diferentes maneras con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces hay áreas, como por ejemplo esta área de la economía, que es muy difícil de poderla manejar. Pero entonces, ¿está Dios verdaderamente en primer lugar en mi vida y en mi economía? ¿Mi generosidad es genuina o una imagen vacía? ¿Doy por amor o por obligación? ¿Estoy reteniendo lo que Dios me ha pedido entregar? ¿O mi ofrenda refleja gratitud o rutina? ¿Estoy dispuesto a dar a Dios con excelencia, incluso si eso aplica sacrificar lo que más valoro? Ahí están las preguntas. Entonces, yo se lo paso a mi hermano Marcelo, porque yo sé que ustedes con él sí van a participar, conmigo no.
Y de paso para que él pueda opinar, porque yo sé que la otra vez no pudo, y yo sé que eso es difícil. Así que mi hermano, Amén, amén, amén. Me dan un fuerte aplauso al Señor, tremendo realmente. Hermosa mensaje, ¿verdad? Aunque es uno de los mensajes de estos que yo siempre digo que no nos gustan, ¿no? De hecho, veo que algunos no están, algunos no están, o sea, pero son mensajes que nos hacen reflexionar. Esto no es para acusar a alguien, sino es simplemente para nosotros poder entender cómo estamos con Dios. Y el área de la generosidad es un área donde descuidamos, es un área donde de repente por las necesidades o rutina o desconfianza, ¿verdad? Podemos descuidar. Y es un problema, ¿verdad? Porque yo creo que aquel que está lleno de Dios es generoso. El que está lleno del Señor no guarda nada. De hecho, venimos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. O sea que yo siempre le pido a Dios que mi estancia en la tierra sea lo que sea, ¿no? O sea, el tiempo que sea. Mi estancia en la tierra sea poder marcar, ¿verdad? Eh, a alguien, ¿no? O sea, cambio, o sea, que no sea vivir solamente por vivir, sino marcar una generación, dejar un legado, pero no legado hacia mis pensamientos o lo que yo quiero, sino aquello que Dios nos dio, ¿verdad? Y es por eso. ¿Saben cuántas veces me he preguntado si a nosotros nos pasa algo, ¿no? Aquellos que somos líderes, si realmente los que quedan en la iglesia seguirá la visión de Dios? Me lo he preguntado 100 veces, digo, y a veces termino diciendo, no creo, porque a veces dan tanta lucha y es tanto con lo que enseñamos. Entonces la generosidad es parte de la visión de la iglesia. La generosidad, es más, yo diría algo, es la visión de Dios para nosotros, pero estoy hablando de la iglesia porque usted está con nosotros, ¿verdad? Pero es donde Dios mira el corazón, ¿no? Y a veces, pero voy a abrir mi, no quiero, hoy no quiero hablar, no quiero, quiero seguir mi tónica de hablar menos, que estoy en una tónica de hablar menos. Voy a dejar que los demás hablen, así que abrimos micrófonos. Tenemos iPhone, ay, me imagino que, yo creo que yo sé quién es, pero por la duda, o sea, que alguien más entre con iPhone y no sea, ¿no? A ver si fui un hombre de poca o de mucha fe y no digo el nombre. A ver, Bueno, Francis. Dios le bendiga a cada uno de Ah, ustedes. Dios le bendiga, bendiciones. Pastor, ¿cómo está? Ajá. Cómo se siente? Bien, muy bien, gracias a Dios. De Qué bueno, maravilla. qué bueno, qué Eh, bueno. me he disfrutado escuchando la enseñanza del hermano. Eh, a veces damos la palabra, a veces estos temas casi no se tocan mucho, pero debemos de tocarlo. Tocarlo, felicito al hermano, al pastor, fue excelente posición, sabiamente muy dirigido. Pero quiero hacer mi comentario concerniente al tema, pero lo quiero enfocar el por qué no hacemos lo que nos corresponde. Y creo que voy a hacer un poquito, me voy a enfocar al sistema. La iglesia primitiva tenía un sistema de creencia y ese sistema de creencia era enseñado en la práctica, no era del púlpito. Se modelaba, los líderes modelaban su liderazgo, como dicen aquí, face to face, cara a cara con otros líderes. Yo siempre hago hincapié en el aprendiz, en el discípulo, en el diario vivir. Jesús no dio teoría simplemente, sino que formó discípulos en la práctica. Entonces creo que eh, es un desafío para todos el poder cumplir con lo que Dios manda. Entonces, a veces decimos, amamos a Dios, estamos llenos de a Dios. Ahora, ¿por qué no hacemos lo que dice la Biblia que nos corresponde? Y ahí viene la interrogante o la respuesta, diría yo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hemos cambiado el sistema de creencia.
No, el sistema de creencia que vive la iglesia hoy no es el sistema de creencia que vivió la iglesia primitiva. ¿Por qué? Un ejemplo, es fácil. En aquel momento el sistema de creencia, eh, todos estaban alineados con un solo propósito. No eran debates teológicos. Pablo, luego Pedro comienzan a tratar temas teológicos con cierta profundidad, pero al principio el legado que dejó Jesús y la iglesia primitiva, los discípulos, se enfocaban en la evangelización, en hacer discípulos, en el crecimiento y en esa mentoría, en ese diario vivir. Y vemos que en el caso de Ananías y Zafira, su corazón fue desviado. Es este tipo de creyente que está en la iglesia, pero todavía su corazón no ha sido moldeado, no se lo han dejado moldear por Dios. Y es normal que podamos haber personas en un momento dado con un corazón así, que decimos que amamos la obra, pero en realidad en nuestro corazón no la amamos, porque hacemos lo contrario. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nacimos, nos criaron, fuimos parte de líderes que nos formaron con un sistema de creencia distorsionado de la palabra, representando poco amor hacia el prójimo, poco amor a la obra, al compromiso. Da vergüenza hoy en día que muchas iglesias tienen que cerrar sus puertas porque la iglesia no ha entendido el compromiso de la misión, del crecimiento que debe de aportar tanto los líderes como también los miembros. Todo aquel bautizado tienen que entender de que la iglesia es de él. La iglesia no es del pastor. El pastor está hoy, mañana quizás no esté. Pueda irse con Dios, Dios lo libre, o pueda moverse a otro lugar que Dios lo esté llamando. Y la iglesia tiene que continuar. El legado tiene que continuar. Si ese legado no continúa, entonces nosotros estamos mal, porque estamos predicando un evangelio que no es el evangelio correcto de Jesucristo, es otro evangelio. No nos estamos enfocando entonces en discipular y dejar un legado. Alguien tiene que coger la batuta del compromiso. Y yo digo a alguien refiriéndome a todos. Al todo tiene que dolernos que el templo, la condición del templo, si se está pagando la renta del templo. Eso da pena que en una iglesia casi el 30% o quizá diezmen, y hay muchos que dirían, bueno, pero que el diezmo es esto, que el diezmo es aquello. Olvídense del término diezmo. Si se quieren olvidar, que se olviden del término diezmo, pero no se pueden olvidar del compromiso en el corazón por la obra. ¿Qué le estamos dando a Dios? Es una interrogante que cada uno de nosotros nos debemos de hacer, y esta noche creo que esas palabras tienen que permanecer en nuestro corazón y dormir con ellas. Señor, verdaderamente yo me estoy sacrificando por ti, o simplemente te estoy dando de lo que me sobra o de lo que yo puedo, de lo que yo me imagino, pero me estoy olvidando de que es lo que yo no puedo dar. Hay otro hermano que está llevando esa carga por mí, porque alguien tiene que sacrificarse. Y yo creo que es injusto que un pastor se tenga que sacrificar por todos. No es el evangelio de Jesucristo. Eso no es lo que me enseñó el evangelio. Amén. ¿Cuánto? Disculpen que quizás fui un poquito extenso. No, pastor, muchas gracias. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Realmente con su comentario, porque para nosotros el legado es importantísimo, la enseñanza es importante. Ahora, como siempre decimos, ¿no? Siempre hablamos de estos temas más a los líderes o a aquellos que están, ¿verdad? En camino a, que es a donde Dios, ¿verdad? Nos pide más. Nos da más, pero nos pide más. Es más responsabilidad y dar ejemplo a los demás. Yo quiero decirle, Pastor Francis, que nosotros hubo momentos en medio de la pandemia o después que ni siquiera pedíamos ofrendas. Dejamos claro que nosotros no estamos por ningún tipo de material. Hemos
Es más, algunos que iban a la iglesia y al de otras iglesias y pastores me han dicho que estábamos locos por no hacer énfasis, porque entendíamos que el pueblo estaba pasando una crisis. Entonces, y llevamos a nivel de conciencia de que cada uno dé como propuso en su corazón, con responsabilidad, claro. ¿Sabe? Perdón, pastor, que lo interrumpa. Quiero agregar esto y ahí concluyo. ¿Sabe cuál ha sido el gran problema que nosotros como iglesia hemos tenido durante generaciones? Que nos enseñaron un sistema de que la finanza no es muy importante en una iglesia. Nos enseñaron de que la iglesia, decimos, que es una institución. Y nosotros hemos tratado de organizar esa institución con cargos. Ahora, ¿por qué nosotros no manejamos un presupuesto y nos reunimos todos? Porque eso no lo ha vivido usted, eso lo he vivido yo en el ministerio y lo han vivido todos los pastores. Nosotros no manejamos un presupuesto anual, no lo tenemos, no tenemos esos recursos. Tenemos que improvisar y vivir el día a día y eso es imposible. ¿Por qué? Porque estamos con esa incertidumbre de que qué va a pasar mañana, porque no tenemos nada en el banco, porque no nos enseñaron a mantener una finanza. Entonces, así mismo muchas veces somos en el hogar, no tenemos ese presupuesto o el dinero que entra no nos alcanza y tenemos que vivir el día a día para comernos lo que encontramos. Y muchas veces hacemos eso. Yo creo que no. Una institución organizada tiene que manejar un presupuesto participativo de todos los miembros. No es del pastor, no es un líder, no, es de todos los miembros bautizados principalmente. ¿Por qué? Porque usted maneja un presupuesto y ese presupuesto dicen, bueno, del presupuesto hay una parte que se va para misiones, hay otra parte que se va para ayuda a los huérfanos, un ejemplo. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, cuando analizamos, la iglesia primitiva manejaba un presupuesto. Esa gente no andaban improvisando, tenían un plan, tenían un esquema de trabajo definido. Y el mismo Jesús, su finanza muchas veces estaba en rojo y era porque él lo invertía todo en el reino. Entonces, es algo que me preocupa muchas veces de muchos líderes, muchos pastores que hemos tenido que vivir esas situaciones. Y es por el sistema de creencia que hemos tenido. Y yo digo, lenguaje crea cultura y cultura crea sistema. El buen entendedor entiende. Dios le bendiga. Amén, bendiciones, bendiciones. Por supuesto, por supuesto. Es un problema, digamos, ¿no? Actual, no tener presupuesto, pero también es, hoy por hoy es una realidad. Yo le comentaba a algunos, yo tengo digamos, un análisis que hice de hace más de 10 años aquí en Miami, de que estoy hablando por Miami, no estoy hablando en otra ciudad, por lo menos acá, por lo que estoy viendo. Y esto, bueno, ya que algunos se fueron y otros no están, podemos hablar, nos sentimos en familia. Y, y creo que todo apunta por la situación económica, ¿no? De la generosidad, que las iglesias pequeñas van a dejar de existir aquí en Miami, ¿no? Porque no van a poder, por ejemplo, a no ser que tengan un local propio, ¿no? Pero una renta, la electricidad, acá se tiene que tener aire acondicionado, se exige mucho, ¿verdad? Entonces yo decía, si algo no cambia, y cuando digo no cambia, yo creo que estamos para unirnos, ¿no? Los ministerios unirnos en oración, en lo espiritual, pero también en la ayuda mutua, como lo hacía en los tiempos, ¿verdad? De la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Entonces lo que va a pasar, van a quedar iglesias grandes, los mega churches, controlando todo lo que es el área, porque son ellos los que tienen el local propio, son ellos los que pueden estar. Entonces, si se sigue así, por lo menos estoy hablando, no sé, pastor Francis, estoy hablando de acá, no sé muy bien allá en Santo Domingo o en República Dominicana cómo será o en otro país. Estoy hablando de acá, un análisis que hice. De hecho, ha sido así, se ha cerrado muchas iglesias, y esto lo dije antes de la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia todo cambió. Lo dije antes de la pandemia, porque los pastores no nos unimos,
porque ha sido difícil la unidad, ha sido difícil hablar de la generosidad, cuando se habla y ha habido mucha manipulación al respecto. Pastor Pedro, disculpe que ahora veo la manito, sé que usted lo había levantado y sentí el clic, pero ahora lo veo. Sí, no, que nos quedan unos minuticos, solo que estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo y sobre todo porque si hay algo que nosotros enseñamos aquí es de corazón y se enseña muchísimo, lo que pasa es que creo que es algo más como individual. Por ejemplo, algo que me llamó la atención los otros días, en el tiempo de la ofrenda, que Gemma se levanta, esto está muy gracioso porque estábamos sentados y entonces Gemma le dice a Johnny, oiga, levántese coge un sobre y ve y dé la ofrenda. Pero Johnny, él sabe porque él prácticamente nació en el Evangelio y él va, pero esa urgencia muchas veces de que qué se debe hacer y por qué es en la casa donde se debe, porque nosotros lo podemos enseñar un domingo, quizás un miércoles, y a lo mejor no se toca ese tema más, quizás hasta 2, 3 años, pero sí sé que individualmente en las casas, y es no solamente en la iglesia, es con todo. Es más, hay una práctica que tienen muchos los americanos, aparentemente que son nacidos aquí en Norteamérica, y es que tienen un tiempo del año donde salen a dar limosna, donde salen a bañarlo, a cubrir a la gente. ¿Por qué? Porque tienen que entender realmente de qué se trata la vida y eso los ayuda a valorar realmente lo que tienen. Entonces, por eso digo que también en la casa, yo le abrió los ojos como diciendo, pero yo iba ahí también, pero Gemma le puso la urgencia. No, no, ya tú trabajas, ya tú tienes que primero darle a Dios. O sea, coge un sobre, vaya ahí y échalo frente. Entonces, cuando yo veo eso, digo, mira, yo no lo había hecho. Yo ni me había dado cuenta, de verdad. Pero ¿por qué? Porque uno a veces toma las cosas como normales, pero no son normales. Y así uno, o sea, uno enseña a los hijos y a las generaciones realmente a hacer lo que Dios le gusta que realmente tengamos que hacer. Y ese es generoso. Pero empieza por la casa, porque uno puede decir, sí, la iglesia, pero la iglesia no puede educar a los hijos. La iglesia no puede educar a la familia. Puede de alguna otra manera, puede ayudar, pero no te los puede educar. Amén. Amén, exactamente, exactamente, ¿verdad? O sea, la educación comienza en la casa, la iglesia debe de guiar, puede educar, pero evidentemente entiendo el punto de vista de lo que es la parte de la enseñanza a los muchachos, a las próximas generaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, esto es un tema delicado, es un tema donde hay mucho que hablar, ¿verdad? Y también es como usted dice, ¿no? Depende también de la experiencia personal. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya estamos casi en la hora. ¿Algo más quiere decir algo de este tema? ¿Que está de acuerdo, que no está? ¿O algún comentario? Sí, mi hermana María Roque que iba a decir algo, que lo que no puede sacar el micrófono. Oh, María quiere decir algo. Amén, amén. No sé si puede sacar el micrófono. Ay, mis hermanos, bendiciones. Quiero Bendiciones. pedir una disculpa esta mañana porque tengo tanta presión que me dio por llorar. Cuando estoy así no voy a poder orar. Cuando ustedes vean que yo digo que no puedo porque no dormí la noche entera pensando que mi papá se iba a hacer un coágulo en la cabeza y estaba muy presionada y me dio por llorar, perdóname. Em, eh, yo quiero decir que yo soy nueva en esta iglesia. Y yo les voy a decir lo que pone en mi corazón Dios. Yo estoy muy preocupada porque cuando asisto a la iglesia, yo no veo colaboración con la iglesia. ¿Será que lo están dando por los sistemas esos automáticos que yo no sé? Y de verdad que le digo que estoy preocupada. Inclusive he hablado con hermanos para que Mari sabe de ver qué podemos hacer para colaborar, qué podemos hacer para hacer dinero para la iglesia, pero nadie me da una idea. Yo vengo de una iglesia que trabajábamos la comida y hacía mucho dinerito para la iglesia, no teníamos problemas económicamente y sin embargo, mira, la perdimos. Pero este problema de la ofrenda, de verdad que me llega profundo. Quisiera que si alguien tiene una idea que yo pueda colaborar para ayudar a la iglesia. Tú sabes, yo estoy en la mejor disposición porque los tiempos están difíciles. Yo llegué ahorita conectada con ustedes de trabajar, de limpiar, de lavar 14 lavadoras de ropa para hacer mi dinero, pero
me gusta ayudar a la iglesia y yo doy todo lo que puedo. Osvaldo lo que tiene es un retiro y yo un retiro muy pobre, que si no hago esto no puedo ayudar a la iglesia ni acabar de hacer mis pagos, pero que alguien ponga en su corazón que hay que cooperar, que hay que ayudar a la iglesia, hay que ver de qué manera se puede hacer dinerito para eso que quiere hacer el pastor, de salir por ahí a dar la palabra, de ir al lugar a evangelizar. Todo eso necesita dinero para viajar, no hay cómo, pero hay que idear algo de tantas personas inteligentes, algo que a alguien se le ocurra de cómo hacer, no sé, algo para poder colaborar, porque yo estoy muy preocupada y lo he hablado con algunas personas, porque de verdad que estoy, que a la hora de que van la ofrenda no veo movimiento de nada, muy poca gente. No sé si es que yo no sé lo que está pasando detrás, pero de verdad que estoy preocupada con eso. Y eso quería decir que todos nos pongamos porque hay que levantar esa iglesia, hay que llevar gente. Yo siempre estoy hablándole a la gente mía, a mis amistades, han ido, otras van una vez y no van, pero figúrate, en eso no, tú sabes, uno no tiene el control de eso. Pero hay que cooperar y llevar el alma y ayudar al pastor, porque aunque él, el pobre, quiere correr con todo, pero no se puede, es mucho el gasto, es demasiado. Hay que ponerse de acuerdo para ver qué podemos hacer, para ayudar. Yo estoy en la mejor disposición de que, no sé, alguien que se le ocurra algo. Mi tiempo es muy, muy corto, pero yo saco tiempo. Y eso quería decir, porque hasta con Pedro yo hablé de eso, que estoy preocupada con eso de verdad. Y Osvaldo y yo lo hemos comentado, pero no se nos ocurre nada. Le dije al pastor lo de la comida, pero no pude poner el servicio de la comida bajo mi nombre. Tiene que seguir a nombre del otro pastor y no puedo hacerlo bajo su nombre, no lo puedo hacer para poder ayudar a la iglesia, porque yo sé que con eso yo iba a ayudar a la iglesia. Pero si a alguien se le ocurre algo de verdad, de corazón, hay que ayudar a la iglesia porque es Yo, necesario. yo puedo decirle algo, hermana, y esto ya nos tenemos que ir ya porque estamos 4 minutos. Ah, Yo creo que lo esencial empieza por lo más sencillo. ajá, Y lo más sencillo siempre es lo que está establecido que se hace y funciona. Eso es pensamiento oriental. So, mira, ponga la cámara. No estoy hablando de usted, estoy hablando en general. ajá. Ponga la cámara, ore, de lo que pueda, sea obediente y lo demás Dios lo pone, porque la visión está, Dios está en el asunto. Sencillamente, muchas veces lo que hay es que realmente ser la iglesia que Dios quiere que sea unida. Y usted va a ver como todo, no estoy hablando de usted, entiéndeme lo que estoy diciendo, estoy hablando en Yo general. sé. Y yo sé que Dios va a bendecir porque lo ha hecho hasta ahora. O sea, no somos los primeros que hemos estado ni vamos a ser los últimos. Pero lo que sí he visto, cuando la iglesia va en un mismo camino, va en una misma visión, yo sé que Dios por la parte de la economía es lo de menos. Muchas veces tenemos que pasar por esto porque hay otras cosas que no hemos pulido. Entonces, de eso se trata. Hacer lo que Dios quiere, hasta lo más sencillo. Poner nuestra gota. A veces le he dicho, compartan, den like, vayan, vengan. Eso es sencillo, usted va a ver cómo suma, porque volvemos a lo mismo, no es que con lo que tenemos, o sea, no podemos dar de lo que no tenemos, pero de lo que tenemos, si no lo damos, entonces sí estamos mal. Y por ahí es por donde yo creo que se empieza. ¿Ven? Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María. Tenemos que irnos. Gracias por su comentario. No tiene que pedir disculpas, ¿verdad? Por lo de la mañana. Al contrario, ¿no? Nosotros estamos para ayudarle a lo que usted necesite. No se preocupe por eso. Le damos la gloria y la honra al Señor por tenerla con nosotros y todas sus cargas. Lo que menos quiero es carga, hablando de cargas, ¿no? Esa es la idea. Ahora, voy a tenemos que irnos, ¿no? Una pena que no me dieron tantos minutos hoy para hablar, pero bueno, ya la próxima. No, pero una pena realmente que no podamos seguir, tenemos que irnos. ¿Qué es lo que puedo decir? Hay tantas cosas que podemos hacer. Ore, busque a Dios, ¿verdad? Sea fiel con Él, esto es personal, sea generoso, pero apoye las indicaciones que les dan. O sea, lo que decía el pastor Pedro creo que es parte de la bendición que puede venir a la iglesia. Y eso incluye no, sí o no material, porque en realidad ustedes saben cómo pensamos nosotros, ¿verdad? De que no, en realidad nosotros no, ni siquiera pedíamos hace un tiempo atrás por ofrendas, ¿no? Pero si se le indica algo, lo más mínimo, si hay una indicación de la iglesia en algo, hágalo.
Y si el hermano no lo hace, usted enséñele, pero usted siga haciéndolo. Y esa creo que es la única manera de destruir. Recuérdese que lo malo se destruye con lo bueno. Decía el pastor, bueno, Pedro también lo dijo el pastor Francis, que si nosotros las costumbres, ¿verdad? Si nosotros no cuidamos eso, se corrompe la iglesia. Porque entonces ya uno va a ver, no es uno que no pone la cámara, son dos que no ponen. Para poner un ejemplo, yo sé que si usted no pone la cámara, por algo puede ser. Pero estoy diciendo un ejemplo, ¿no? O uno llega tarde, el otro llega tarde, o algo pasa. O sea, sea lo que usted se les indique, la dirección, entonces sígala. Y donde quiera que usted esté, ¿verdad? Esa es la parte. Alguien me decía, pastor, ¿qué lo puedo ayudar? Haga lo que tenga que hacer. Y ahí me está ayudando. Usted no sabe lo que me ayuda en eso. O sea, si usted hace el rol que Dios le dio, eso es todo. Así que, y si no sé, lo buscamos, no sabemos, lo buscamos. Amén. Yo quiero agradecer a todos por estar en esta noche con nosotros, agradecer al pastor Pedro por realmente por darnos este mensaje que no es muy bien no es muy bien recibido. Un poco necesitamos tiempo para hablar, y esto es lo bueno que hacemos en estas clases, que usted después puede decir, puede preguntar, ¿verdad? Y gracias a todos los que comentaron, y nos vamos contentos, agradecidos, y vamos a orar, amén, vamos a orar por los hermanos, por la clase, también por la esposa del pastor Francis, también por lo que Dios ponga en nosotros. Pero recuerda, seamos generosos en todo, no solamente la parte material, en todo. Y siempre hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, aunque el otro no lo haga. Aunque aquel, y usted ve que de repente es un líder y no lo hace, no importa. Usted haga lo que el Señor le indique que tiene que hacer, y lo hace con fe y desde el corazón, con amor. Porque esa es la fuerza, el amor. Eso es lo que mueve todo. Amén. Cerremos nuestros ojitos. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte la gloria, la honra, las gracias por esta clase, y gracias por hablarnos de este tema, Señor, que no nos gusta, pero es necesario, Señor Padre, es necesario entender que tenemos que ser generosos en todo, en el tiempo, en la entrega, contigo, Señor Padre Santo, como lo hizo Salomón, pero también con el prójimo, Señor Padre, no escatimar, Señor, dar amor, dar tiempo, y también en lo material, Señor Padre. Queremos dejar un legado, Señor, y como decían algunos también, Señor Padre Santo, entender que tú estás detrás de todo esto. Señor, bendice al predicador de esta noche, bendice su vida, su matrimonio, sus hijos. Señor, dale más sabiduría, más discernimiento, Señor, para que él pueda seguir dando estas clases maravillosas. Señor Padre, que estamos tan contentos, Señor. También a los que cantaron hoy, a los que adoraron, alabaron, y la palabra inicial, y a todos los que colaboraron, los que están en Facebook Live, los que están en Zoom. Señor, queremos presentarte a Osvaldo, Señor Padre, que sea tu poder y tu gloria sobre él. Sana, Señor Padre Santo, lo que pueda pasar. Sé que algo hay en el corazón ahora, Señor Padre, no sé si es una arritmia cardíaca, no sé lo que es, pero yo sé que tu mano está sobre él, en el nombre poderoso de Jesucristo, sobre sus riñones, sobre su hígado, Señor Padre, que seas tú sobre él en estos momentos, sanando, Señor, porque creemos en el poder milagroso, Señor. También te presentamos, Señor, a la esposa del pastor Francis, Señor, que mañana la internan, Señor, tempranito, Señor Padre, pero hoy estamos ahora acá, Señor, presentándote todo lo que vas a hacer, Señor Padre, porque sé que tú estás en control, sé tú, no sé, en el lugar que vaya, si es un hospital, los enfermeros, no sé dónde es, pero sea lo que sea, Señor, que seas tú, manda ángeles alrededor de ella, que la fortalezca, que la sane, que se sienta fortalecida, que tú no abandonas, Señor, tú no nos dejas huérfanos, al contrario, tú estás con nosotros en todo, Señor Padre Santo, y por eso la ponemos a tus manos. Creemos en lo que dijiste que ibas a hacer con ella, creemos en la promesa. Señor, te presentamos su esposo, te presentamos este matrimonio, Señor, que tiene llamado tuyo, Señor Padre. Padre, haz lo que tengas que hacer, Señor Padre, en ellos, Señor, levántalo, fortalécelo. Creemos, Señor Padre, en la sanidad, Señor, que tú das, Señor, basado en tu propósito y en tu voluntad. Señor, la ponemos en tus manos, que son las mejores manos, Señor. Cumple, Señor, tu palabra
en ella, Señor Padre, que se sienta fortalecida, Señor, en fe, igual que su esposo, Señor Padre. Nos vamos de esta transmisión, no de tu presencia. Líbranos de todo mal, de todo accidente, de toda enfermedad. Que mañana tengamos un día maravilloso en ti y que esta noche tengamos, Señor, un descanso plácido, Señor Padre, que nuestros corazones y nuestra mente y nuestro cuerpo hoy descanse, pero siempre meditando en tu palabra y sobre todo en lo que acabó usted a través del pastor Pedro, Señor, y lo que tú has puesto en el corazón de él, Señor, darnos este mensaje de generosidad en nuestros corazones, porque si lo has mandado es porque tenemos que verlo. ¿Qué hay en nuestros corazones? En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti. Y el pueblo de Dios dice bien fuerte: amén, amén. Bendiciones a todos. Raquel, Dios te bendiga. Calladita hoy, Raquel. Bendiciones, Gladys. Bendiciones, Lester. Dios le bendiga, Lester. También que Dios bendiga tu viaje. Espero, no sé si nos vemos el viernes. Sé que te vas. Que Dios bendiga tu viaje. Todo va a estar poderoso, ¿verdad? María, Dios bendiga. Héctor Solaica, evangelista. Dios le bendiga. Luis Frías, bendiciones. A toda la familia Frías. Luz Mari Frías. Dios le bendiga. Y a todos. Dios le bendiga. A Facebook Live, bendiciones. Les amamos. Les amamos. Bendiciones. Toda la gloria y honra es para ti, Señor. Gracias.